Bien, ¿se ve, cierto? Sí, sí se ve. Ya. Bien, contarte y contarles a todos que la norma APA, en este caso, son unas normas de referencias bibliográficas que se usan en ciertas áreas del conocimiento. Más que nada para no caer en lo que denominamos plagio, que significa copiar un escrito o una obra ya escrita por alguien, valga la redundancia, y que eso nos pueda generar problemas a nivel personal, porque es un delito penal, y por otro lado también problemas a las universidades. Normalmente cuando se sorprende una persona cometiendo un plagio, que es la imitación o copiar algo textual, lo que sucede es que la justicia, digamos, cae sobre la universidad y cae también sobre la persona que plagió, y es un delito con bastantes sanciones, digamos. Entonces la norma APA se ha creado un poco para que yo pueda citar a otros autores dentro de ciertas normas, dentro de ciertas reglas, y que me permitan no tener ningún tipo de inconveniente. Ahora es muy importante saber cómo yo tengo que citar, y este taller habla un poco de eso. Lo primero, comentarte y comentarles que es APA. Dice acá que es un conjunto de normas propuestas por la Asociación Americana de Psicología. Estas son las siglas de APA, para asegurar una presentación clara y consistente de un escrito. Es decir, que cuando yo escriba un ensayo, que yo escriba un informe, cuando yo escriba una reflexión, un pequeño texto, y necesite sacar una idea de otro, yo la pueda citar y darle, digamos, el crédito a la persona que lo creó, ya a la persona que construyó ese texto. Entonces, primero que todo, ver que dice ahí cómo citar en un texto. Ya voy a tratar de agrandarlo un poco para que lo puedan ir viendo. Ahí está. ¿Cómo citar en un texto? Existen dos tipos de citas en norma APA. Bueno, un pequeño paréntesis. APA no es la única forma de citar. Ya existen otras. Por ejemplo, norma APA se da a partir de lo que es texto de ciencias sociales y humanidades. En el caso de una persona que trabaje desde las ciencias sociales y las humanidades, trabajaría mayormente con norma APA, pero en otras áreas, por ejemplo en el área de la salud, se trabajan con otras, con Vancouver, que es otra forma de citar que es muy similar, pero tiene algunas variantes, y algunas otras también que se dan de acuerdo a la forma. Y también hay una que se llama MLA, que trabaja con pie de página, etcétera. Pero inicialmente nos vamos a centrar en norma APA porque es como la que más se utiliza dentro de la escritura académica, digamos. Entonces, tenemos ahí cómo citar en un texto. Tenemos por un lado la cita indirecta o paráfrasis, que tiene que ver con una cita no textual, y por otro lado tenemos la cita directa o textual. Esos son los dos tipos de cita que existen. La paráfrasis o indirecta dice que es reproducir la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras. Es decir, yo encuentro un párrafo interesante, pero lo que yo hago es reformular ese párrafo y escribirlo con mis palabras. Quizás podríamos pensar que eso a lo mejor no va a tener, no sería plagio porque yo lo estoy reescribiendo, pero sí se cae en plagio porque esa idea ya existe, independiente que yo la diga textual o no. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la primera cita, indirecta o paráfrasis, cuando yo puedo parafrasear un texto de algo que ya está dicho. Y la otra, obviamente, es la cita directa o textual, que dice ahí que es usar palabras de otro autor sin hacer cambio al texto original, es decir, es lo que nosotros llamamos hoy día el cortar y pegar. Sacar una cita, un pequeño párrafo, e insertarlo en el escrito que yo estoy haciendo y otorgarle obviamente los créditos a quien lo desarrolló, a quien lo creó primero, digamos. Por ejemplo, primero partamos por el parafraseo o las citas no directas. Dice ahí que al parafrasear a otro autor, tiene que darle el crédito indicando el apellido y el año de la publicación. Aquí yo le dice que hay que colocar atención sobre todo en las frases que están o los números que están entre paréntesis. Si tú te das cuenta, aparecen cuatro citas ahí, eh, y donde hay que poner atención sobre los paréntesis. Si tú te das cuenta, aquí arriba dice, voy a leer textual esta cita, dice, en una investigación reciente se encontró que la depresión en la vejez
puede tratarse de forma efectiva con psicoterapia. Y si tú te das cuenta que aparece una información entre paréntesis, lo que aparece ahí el apellido es el apellido del autor que escribió esta frase o que la creó. Después viene una coma, el año de la publicación y la página. Es decir, siempre tiene que indicarse autor, año y página. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener esto? Ahí ya entramos al tema de que toda la información que yo quiera citar tiene que estar escrita dentro del orden científico. Tienen que ser artículos, libros, información. ¿No? Yo no puedo sacar una cita de Google, porque en realidad podemos caer o no en que la cita sea real o no. Entonces, importante que toda la información que ustedes busquen tenga un respaldo científico. Sobre todo los profesores de las distintas asignaturas les van a hacer leer siempre documentos que están dentro del rango científico, es decir, artículos, un libro, un capítulo de un libro. Pero lo importante siempre es destacar el autor, el año, la página. ¿Ya? Y aquí hacia abajo están saliendo también los otros tres ejemplos. Es algo similar, sino que cambia un poco la forma. En la primera, yo puedo establecer aquí que coloqué todo al final, ¿cierto? Torres 2005, página 187. Abajo coloqué Torres, entre paréntesis 2005, que también es correcto, y la página al final, página 187. Yo puedo hacer estas variantes, eso va a depender de cómo yo esté escribiendo. Tengo esas dos alternativas. O bien puedo colocar, si tú te das cuenta, la que sigue también tiene la misma forma. El año, acá tenemos el año, y tenemos la página al final. Siempre es importante saber de dónde saqué la información. Por eso, cuando yo estoy haciendo un informe, estoy escribiendo, lo importante es siempre ir guardando, subrayando, porque así yo después, cuando necesite construir la bibliografía, construir el escrito, sé de dónde específicamente saqué la información, si no voy a tener se me va a armar una confusión ahí y no voy a tener cómo poder, y voy a tener que volver a leer todo de nuevo hasta encontrar la cita. Sobre todo cuando son parafraseos como estas, que no son citas textuales, sino que yo las reconstruí a partir de lo que yo comprendí. Y acá abajo también tenemos, dice, el sistema de cuotas fue la herramienta que permitía a las mujeres asegurar presencia y visibilidad en todos los tramos de lo público. Varela, 2005, P100, P89. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Yulisa, hasta el momento? No, todo claro. ¿Todo claro? Ya, Sí, sigamos. Cualquier duda me interrumpe, no hay ningún problema. ya. Mira, aquí tenemos, ¿qué pasa cuando tú te vas a encontrar normalmente con textos que no solamente los escribe un autor, sino que a veces los escribe más de un autor? Y hay que darle crédito a todos, de una manera u otra. Por ejemplo, aquí dice que hay una cita textual de dos autores. Si tú te das cuenta, la cita tiene la misma forma que la anterior. Tenemos ahí el escrito de 3 líneas, paréntesis, Torres, pero se suma un autor. Es ahí que se llama símbolo de enlace, en la que se utiliza en Normata. Torres y González, 2005, página 187. Ahí aparecen, dice, se escriben los apellidos dentro de un paréntesis utilizando el símbolo de enlace para enlazarlos. En este caso, no, como te digo, en los diferentes, por ejemplo, los artículos científicos, normalmente lo que sucede es que participa más de un autor. Entonces siempre hay que darle crédito a los autores. Siempre hay un autor principal, pero siempre van a haber otros ayudantes, colaboradores que también van a ir como coautores. Por lo tanto, igual hay que mencionarlos. Pero también existen textos donde hay más de dos autores. Entonces aquí tenemos cómo se haría cuando se da de entre 3 y 5 autores. Primero, tenemos el primer ejemplo. Dice, al hacer la primera cita menciona a todos los autores hasta un máximo de 5 y el año de publicación. Por ejemplo, aquí dice Torres, Berríos, Ortiz, Rivera y Robles, 2004. ¿Ya? Estudiaron un grupo de desertores escolares para conocer las razones por las que habían abandonado la escuela.
Y más abajo dice, si es necesario volver a citar el mismo documento, incluyo solamente el primer apellido. ¿Te das cuenta? Aquí volví a citar lo mismo, el mismo documento, digamos, pero coloqué Torres et al. Et al significa y otros autores. Es una cita en latín, et al. Y ahí yo coloco el año, ¿ya? Torres et al, el año, para no volver a, en la cita siguiente, no volver a repetir todos los autores. Acá lo abrevio, por decirlo de alguna manera, Torres et al 2004. Que dice, concluyeron que una de las causas de la deserción es la falta de pertinencia del currículo escolar. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué pasa? Aunque suena un poco casi gracioso, ¿qué pasa cuando hay más de 5 autores? 6 o más. Ahí dice, cite únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por la abreviatura et al, y el año de la primera cita y también para las subsiguientes. Es decir, cuando ya hay más de 5, de 6 hacia arriba, que puede darse el caso de algún artículo que tenga más de 5 o 6 autores, ahí yo no lo escribo en la primera cita todos de una vez, sino que utilizo inmediatamente Rodríguez et al, entre paréntesis, el año. Dice ahí, e incluya solo el apellido del primer autor y la abreviatura et al, que como ya lo había dicho, significa y otros, y el año de publicación en la primera cita y en cualquiera otra que haga de aquí en adelante. Ya, sigamos. Y entramos a lo que habíamos visto hasta el momento, eran las citas indirectas o parafraseo, es decir, las citas que yo tomo y las reescribo con mi lenguaje, obviamente formal, pero le doy un sentido personal. Ahora entramos a las citas directas o textuales, que como dice ahí, consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer ningún cambio al texto original. Al citar directamente es necesario darle crédito al autor usando el método apellido, año de publicación. Y tenemos dos tipos de citas que aparecen ahí. Primero, las citas cortas, menor a 40 palabras, y las citas largas, que son mayores a 40 palabras. Ahí hay una variante importante que tenemos que considerar cuando las citas son menores a 40 palabras y cuando las citas son mayores a 40 palabras. ¿Cómo saber cuándo son mayores o menores? Simplemente tú seleccionas el texto y en el Word abajito te va a decir la cantidad de palabras que tiene. Lo selecciona, lo ennegrece, digo. Y ahí te va a aparecer abajo la cantidad de palabras que tiene. Por lo tanto, es importante considerar porque hay una variante importante en este tipo de citas. Vamos a revisar cuáles son. Cuando las citas son menores a 40 palabras, hay que incorporarlas al texto, es decir, a mi párrafo, encerrarlas entre comillas e incluirlas entre paréntesis y incluir el paréntesis al final de la cita, el número de la página donde está localizada la cita textual. Vamos a ver un ejemplo. Mira, aquí si te das cuenta, existe una cita corta, menor a 40 palabras. Dice, primero, mencione al autor y año de la publicación. Dice, González 2002, es decir, el apellido, el año, concluyó que, y aquí se abre una comillas, abre comillas, el efecto placebo desapareció cuando las conductas del primer grupo se estudiaron de esta manera. Cierre comillas, P276. Es decir, aquí lo que hicimos fue encerrar entre comillas la cita textual. Aquí no hubo ninguna modificación. Yo la saqué literal y la inserté ahí. Ahora, ¿por qué va entre comillas? Porque es menor a 40 palabras y se incluye dentro de lo que yo estoy escribiendo. Ahora, dice, escribe el número de página entre paréntesis luego de cerrar la cita directa. Incluye el punto después del paréntesis. ¿Ya? Esa es la primera cita. Aquí vamos a ver algunos ejemplos también que se puede colocar todo al final también. La investigadora concluyó que el efecto placebo desapareció cuando las conductas del primer grupo se estudiaron de esta manera. Entre paréntesis, González, 2002, P 276, cierre paréntesis. ¿Te das cuenta? Es decir, se pueden colocar al final o al principio. Lo ideal es que si tú eliges colocarlo al principio y al final la página, lo importante es que independiente de la forma, tú esté el autor, el año y la página. ¿Ya?
Y tenemos la cita larga o textual. Dice acá que cuando la cita tiene 40 palabras o más, se reducen ambos márgenes del texto y se pone sin comillas. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo para diferenciar. Si tú te das cuenta, cambia aquí el escenario. Mira, dice, luego de analizar cuidadosamente los resultados del experimento, González 2002 concluyó que, y aquí sacamos la cita textual y la insertamos abajo, sin comillas, este que no lleva comillas, y yo corrí los márgenes, corrí más o menos 1 o 2 espacios, hacia acá, creo que son 2 centímetros específicamente, y coloco todo el texto. Si tú te das cuenta, dice González 2002, el efecto placebo desapareció, bla, 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 4 líneas, más de 40 palabras, y al final la página. Es decir, se diferencia con la otra, que la otra yo la incluyo y la coloco entre comillas, porque son citas que tienen menos de 40 palabras, pero cuando son mayores, yo lo tengo que automáticamente sacar de mi texto, de mi párrafo, e incluirlo en un párrafo distinto, acortando los márgenes. Ya. No sé si tienes alguna pregunta o queda claro, Yulisa. ¿Ninguna? No, ninguna, Ah, hasta ya, ahora. ya. Bien, sigamos. Ahora, también puede ser de la misma forma de la anterior. Mira, yo puedo sacar la cita eh, textual nuevamente, te das cuenta, y puedo colocar todo al final. Lo importante, como te decía, es que la, es relevante o fundamental que vaya el apellido, el año y la página. ¿Ya? Donde yo voy a sacar la información. Esa es la información importante porque eso yo después lo traslado a la bibliografía, que ahí lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para que lo tenga en consideración cómo construirla. Y aquí llegamos a lo que te estaba explicando recién. ¿Cómo yo puedo realizar referencias bibliográficas en formato APA? Si tú te das cuenta, siempre cuando son libros, ¿ya? Cuando son libros, aquí vemos algunos ejemplos. Dice Jimeno J, apellido, coma, J, que es la inicial del primer nombre. Aquí aparece entre paréntesis y dice comp, porque el libro es una compilación, por lo tanto él es el compilador, el que tomó todos los textos y los formó en un libro. Pero a veces puede ir y otras veces no. Ahora dice 2010, entre paréntesis, y el texto, el título del texto, Saberes e incertidumbres sobre el currículo. Madrid, en este caso la ciudad, 2 puntos, Morata, que es la editorial. Ya, así se construye una bibliografía. Acá tenemos otro caso, dice Goodson, coma, y de la inicial de su primer nombre, punto, el año entre paréntesis, historia del currículum, 2 puntos, la construcción social de las disciplinas escolares. Girona, Pomares Corredor, que es la editorial. Y acá tenemos qué pasa cuando yo cito o tomo 2 libros del mismo autor. Se omite volverlo a escribir y yo coloco esa línea ahí. Esa línea, que esto representa que es el mismo autor del libro. ¿Ya? Dice, estudio del currículum, casos y métodos. Buenos Aires, Amor Rortu, que es la editorial. Esos son libros, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando son artículos? Los artículos tienen una particularidad. Los artículos se escriben y se publican en revistas científicas. Hay revistas de educación, revistas de ciencia, revistas de sociología, revistas de antropología, revistas del área de la salud, es decir, diferentes revistas. La Universidad Católica también tiene algunas revistas donde se publican algunos artículos. Entonces, ¿cómo citarlos? Y aquí tenemos el caso, dice Verdugo M.A. y Parrilla A., 2 autores, 2009. Y el artículo se llama Presentación, aportaciones actuales a la educación inclusiva. Y el nombre de la revista donde fue publicado es la revista de educación, el número de la revista el 349, digamos el número de la revista, está en las páginas entre la 15 y la 22. ¿Ya? Acá tenemos otro caso, Escudero JM 2008.
las competencias profesionales y la formación universitaria, posibilidades y riesgos. Y aquí la revista se llama Red Universitaria de Docencia Universitaria. Es el número 1 y acá abajo dice recuperado el 2 de marzo de 2011 de, y aparece un link. Normalmente ese link se utiliza cuando yo extraigo los artículos de internet. Siempre me los descargan en PDF, entonces ese link del PDF yo lo tengo que insertar y colocar recuperado el momento en que yo lo utilicé. Recuperado el 2 de marzo de 2011. ¿Ya? Eso con respecto a las referencias bibliográficas. Y a veces también yo puedo citar no solamente libros y artículos, sino que también puedo citar algunos congresos, noticias, videos. Igual existe la forma de citar, porque todo lo que sea comprobable yo le puedo dar un sentido bibliográfico. Y ahí dice Jimeno J. 2011, la educación que he vivido, por la que trabajo y sigo comprometido. Discurso de recepción del doctorado honoris causa de la Universidad de Málaga, en Málaga, el 8 de noviembre de 2011. Si yo quiero sacar un fragmento de un discurso de algún autor, yo puedo citarlo sabiendo cuándo dictó ese discurso, dónde y el año en que lo planteó. ¿Ya? Eso es esta presentación. No sé si tienes... voy a dejar de compartir. No sé si tienes alguna pregunta, Yulisa, si la quieres hacer por el chat o la quieres hacer en directo, eh, porque eso es más o menos lo que yo le quería presentar hoy día. Ya. Una de las preguntas podría ser, ¿serviría ese método también para una tesis? Sí, sí, efectivamente, lo que pasa es que como yo te explicaba al inicio, las tesis tienen también ciertas formas de citar bibliográficamente. En este caso, por ejemplo, las tesis, ya sea de pregrado o posgrado, siempre se van a trabajar con norma APA o dependiendo del área, porque si una tesis de salud, quizás se podría trabajar con otro tipo de forma bibliográfica, por ejemplo, como Vancouver u otro tipo de norma referencial, pero en las tesis, en todos los documentos que tú escribas en la universidad, sabiendo que las tesis son parte de tu trabajo final de la universidad, se trabajan con norma APA. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, solamente eso. Ya, ya. Yo ahora voy a dejar la grabación y voy a subir, voy a esperar que esto el sistema lo transforme en un MP4 y lo voy a subir al mismo grupo para que lo puedan tener todos. Si tú lo quieres volver a repetir, lo puedes volver a escuchar si tienes alguna duda. Incluso la presentación que les mostré la voy a subir también al grupo para que la tengan ante cualquier necesidad que tengan de poder hacer algún informe o trabajo que tenga con estas características, digamos. Ya, así que voy a detener la grabación. Ya.